Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que están presentes también a través de este medio de nuestro canal de YouTube. Gracias por separar este tiempo especial. Esperamos que con la ayuda de Dios esté siendo siempre un buen tiempo. Dios es el capaz, el único que puede hacer diferente cada momento. Y con Él siempre podemos tener la expectativa de lo mejor. Estamos en nuestra serie general de Contagiando a Cristo con base en el libro de Hechos, y esta mañana terminamos de ver los primeros hechos, parte de la nueva vida de Saulo, del convertido Saulo. Y como hemos indicado, Lucas tiene como propósito en esta sección de los capítulos 8 al 12, entre otras cosas, recuerda, dado el patrón del desarrollo de Hechos, es ser testigos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Y entonces, ahora en lo que toca Judea y Samaria, Lucas va a resaltar tres conversiones importantes, habíamos indicado. Uno, la conversión del eunuco etíope, este africano, era un gentil, pero que subía a adorar, que judaizaba. Un gentil que judaizaba. Luego esta mañana entonces ya terminamos de ver al que sería el apóstol Pablo, y vimos cómo él tuvo que aprender. Vimos Saulo el aprendiz, y él era tanto judío, la tribu de Benjamín, como gentil de Tarso. Entonces note cómo Lucas está graficando esa transición, ese progreso. Y en esta noche comenzaremos a ver, ojalá podamos terminar, no estoy muy seguro según el tiempo, de esta última conversión, que será el primer gentil, neto gentil totalmente. Me estoy refiriendo a Cornelio. Y entonces ahí vemos que, como de lo judío, ¿no es cierto?, en los primeros 7 capítulos, y ahora del 8 al 12 se ha comenzado a mover el enfoque, ¿no es cierto? Y ahora ha llegado el primer gentil, netamente, este Cornelio, este centurión. Y con vista en este relato, a propósito, capítulo 10 nos cuenta cómo fue, que es lo que vamos a tratar de cubrir. En el 11 es el reporte de esto. Vamos a ver cómo se completa este progreso del evangelio, yendo de lo judío a todo el mundo, ¿no es cierto? Una vez más, en el libro de Hechos todo está cambiando. Así que le invito a que abra ya su Biblia ahí en el capítulo 10. Y con base en el capítulo 10 del libro de Hechos, estaremos haciéndonos esta pregunta. Recuerda, estamos animándonos, desafiándonos a contagiar a Cristo, no solo a compartir, que hasta aquí ha sido el vocablo, el término, parte de nuestra jerga. No, ahora queremos animarle a contagiar a Cristo. Y entonces queremos hacer esta pregunta al estudiar esta conversión de Cornelio. ¿Cómo es que podemos mejorar el ministerio? Lo decimos desde el punto de vista general. Esto es, y vamos a ver, porque probablemente usted esté pensando en solo nuestro lado, no es así. Recuerde, hemos siempre señalado que el ministerio como tal tiene dos elementos eternos: la palabra de Dios y las personas. Por ello, cuando invertimos la palabra de Dios en las personas, estamos cumpliendo el ministerio, independientemente, más allá de la actividad, el nombre, los horarios, etc. Entonces, ¿cómo podemos mejorar el ministerio? Podríamos hacer la pregunta de otra manera: ¿cómo Dios desarrolla el ministerio? ¿Cómo Dios se va a encargar? Todo eso lo vamos a intentar ver en esta noche. Así que en el capítulo 10, le animo entonces a que vaya abriendo su Biblia allí en Hechos capítulo 10. Antes, como siempre, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de abrir tu palabra con toda libertad y hasta comodidad, pero sobre todo sabemos que el desafío es que podamos abrir nuestra mente, nuestros corazones. Por eso, como el salmista, necesitamos que tú abras nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Oramos que tu Espíritu Santo se esté moviendo en cada uno de los que están accediendo, oyendo, viendo a través de este recurso. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estamos allí en el capítulo 10, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos mejorar el ministerio? Y vamos a ver que van a intervenir tres personas,
¿Por qué personas? Porque siempre los métodos de Dios son personas. Nosotros tendemos a mirar muy rápidamente programas, no que no usemos, pero las personas no tienen vida. Recuerda, el ministerio se hace con dos cosas eternas. Entonces, vamos a ver tres personas importantísimas que tienen que ver en cómo mejorar el ministerio y veremos de cada una de ellas su responsabilidad. La primera, obviamente tenemos que ver a Dios. Si sacamos a Dios de cualquier relato, no queda nada. No hay héroes humanos. El único héroe es Dios. Así que podemos pensar en cualquier famoso personaje. Si sacamos a Dios de su vida, no nos queda nada. Veamos entonces, en aras para mejorar el ministerio, lo que puede hacer Dios. Y enfatizamos lo que puede, porque Él es el único que tiene ese todo poder. Y entonces hay tres cosas que puede hacer Dios con base en este relato. Espera en casa, usted lea con tranquilidad este capítulo 10. La primera cosa que puede hacer Dios, Dios empieza con lo conocido. O sea, ¿cómo Dios mejora el ministerio? Él empieza con lo conocido. Y aquí está, obviamente, Pedro, va a ser el que va a ser partícipe de esto. Y ahí está, ¿no es cierto? Se nos ha relatado simultáneamente que estaba este hombre de Cesarea, este centurión, Cornelio, era un hombre muy piadoso, etc. Pero mientras tanto, como habíamos indicado, Dios está trabajando en ambos extremos. Recuerden, ya lo hemos visto con Felipe, con Saulo y Ananías, etc. Y ahora Él está trabajando con Pedro. ¿Por qué? Va a empezar con el que tiene más luz, mejor luz, el más dispuesto, y va a empezar en lo conocido. Y dice ahí, versículos 9 y 10 del capítulo 10, que Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, y en eso le sobrevino un éxtasis. ¿Qué estamos viendo? Lo conocido. ¿Qué estaba haciendo Pedro? El protocolo, la usanza judaizante, hasta los términos, ¿no? Para orar cerca de la hora sexta, conforme a su costumbre. Por favor, no está en el contexto de un templo, de una iglesia, diríamos, no, está en su costumbre. Y en medio de esa circunstancia de lo que él usualmente hacía, y está bien, uno debe ser consecuente con lo que sabe. Dios no nos va a juzgar, menos condenar por aquello que no sabemos. A propósito, el día que vayamos a su presencia, nos va a juzgar por aquello que sí supimos y no hicimos, dicho sea de paso. Así que Dios empieza a trabajar. Y así que empieza a trabajar donde está Pedro. En su luz, en su práctica, Dios empieza con lo conocido. Así que es el propósito, es un propósito que todos los maestros entienden. Así que por un instante quiero que intente ser lo más consciente de saber dónde se encuentra usted. No es dónde se encuentra en comparación con el hermano, con el maestro, con el pastor, no. ¿Dónde se encuentra usted? Allí va a empezar Dios. Esto nos recuerda, por lo tanto, una vez más, que el Dios de la Biblia es un Dios personal. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Obviamente nuestro anhelo, por ejemplo, nosotros aquí diríamos que cuánto quisiéramos, cuánto anhelamos, oramos que sea el Dios de los peruanos. El espíritu es correcto, pero la realidad es que Dios quiere ser el Dios de cada peruano. Así que, y aquí está, un Dios muy personal. Y qué bueno que es así, y eso nos anima, porque podemos saber que Él es el único que nos conoce, nos comprende y puede utilizarnos de una manera personal. Ahí está el por qué nos creó así, por qué no somos todos iguales, idénticos. Y ahí está. Así que Dios empieza donde estaba Pedro. ¿Dónde? En lo que él conocía. En su usanza. Él era el apóstol, como no, a los judíos, y ahí está. Y subió a orar, noten su disciplina espiritual. Qué interesante, ¿no? Y entonces él ni tenía la menor idea de lo que iba a pasar. Y estaba ahí la hora sexta. A propósito, es más o menos el mediodía. Su día empieza a las 6 de la mañana. El mediodía, lógico, hora del almuerzo. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Y en esas circunstancias le sobrevino un éxtasis. Alguien diría, era por el hambre. No, aunque a veces puede pasar, ¿no? Pero no era tal. Sabemos que era Dios que estaba obrando. Usó esa circunstancia, yendo de lo conocido. Ahora, en segundo lugar, ¿qué es lo que puede hacer Dios? En segundo lugar, Dios empieza con lo conocido y ahora, en segundo lugar, Dios nos empuja a un replanteo. A partir de lo conocido, los profesores dirían, los pedagogos nos va a llevar a lo desconocido. Claro, principio práctico. Versículo 13. Y mientras le vino el éxtasis, dice allí, él vio un lienzo, recuerdan que descendía del cielo con cosas que comer. Sin embargo, estas cosas que comer no eran las que él querría comer en la usanza judía, en las leyes ceremoniales, rituales, etc. Y entonces ahí vio cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y entonces la voz, dice, le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Imagínense, versículo 14, entonces Pedro dijo, Señor, reconocía que era el Señor. Interesante, estaba bien su comunión, recuerdan eso, ya lo hemos visto. Él sabía que era el Señor. Señor, no,
No te la Señor, no, de frente. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Una vez más, ¿qué está haciendo Pedro en la confianza? Señor, un momentito, no, por favor, no te equivoques, yo soy santo. Te estás equivocando, te estás olvidando, ¿qué pasa? Versículo 15, a saber de esto, volvió la voz a él la segunda vez. Ahora ustedes, si revisan la escritura, cuando Dios dice algo, cada cosa que Dios dice es importante. Imagínense las que repite o aquellas que de manera literal expresa, dice segunda vez. ¡Wow! Este es un principio que está en Proverbios, cuando la cosa se repite es cosa firme. Así que volvió la voz a él la segunda vez. ¿Y qué decía? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, ya no solo 2, sino 3. ¡Wow! Qué privilegio uno diría, sí, en un sentido. Desde otro, qué terquedad. Y muchas veces eso es lo que nos pasa. Dios está hablándonos. Como diría otra vez el proverbio, ese proverbio que alude a este pasaje, ¿no? Por 1 y por 2 veces, reiteradamente. Y nosotros, como que no oímos, o es más, o pensamos como Pedro, un momentito, Señor, no, te equivocas. Yo no, seguro es al de mi costado. Y hasta por 3 veces. 3 en la Biblia alude a algo divino, es uno de los números asociados a Dios, por eso se le llama divino. Y ahí está Dios insistiendo, vez tras vez tras vez. Y nosotros seguimos insistentes, persistiendo en nuestro en desoír su voz o en nuestra terquedad. Así que mire cómo Dios empuja un replanteo. Era Dios, Pedro lo sabía. Sin embargo, su terquedad. No es cierto que hoy más que nunca sabemos medianamente lo que dice la Biblia, pero resulta que alguien abre la Biblia, ¿no es cierto? Y muestra lo que dice la Biblia y uno dice, no, esa es su opinión. Pero alguien viene y nos habla de sus opiniones, preferencias y gustos y uno dice, wow, qué tremendo, Dios me ha hablado. Así de confundido estamos y hablamos de creyentes que creemos en la Biblia. Así que Pedro era un apóstol y sin embargo no reconocía, no, de frente, ninguna cosa, Señor, ¿qué me estás pidiendo? Al Dios que es 3 veces santo, Pedro le está diciendo, Señor, yo soy santo, por si acaso, imagínese. Y no se da cuenta que Dios lo estaba llevando a un replanteo. ¿Cuál era? Interesante el principio, como desde el inicio, que es lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pedro ni se imaginaba. Tiene un lado comprensible. Ante lo nuevo nosotros siempre nos va a chocar. Estamos viviendo circunstancias que, a decir de todos, los más sobrios, los expertos, los técnicos en diversas áreas, obviamente esta pandemia, están diciendo que es algo que obviamente es un cambio total tan tremendo que va a dejar huellas de aquí para adelante. Claro que sí. Y entonces estos cambios, ante estos cambios necesitamos, como también hemos dicho, aprender, ser sensibles. Y cuánto esto nos falta. No solo necesitamos hacer exégesis, interpretación de la Biblia, sino exégesis, interpretación de la cultura, de los tiempos. Eso se requiere cuando usamos el colirio de la palabra de Dios. Usamos lentes. Usamos a la Biblia para analizar. Así que Pedro y nosotros, si vamos a mejorar el ministerio, necesitamos, ¿cómo no?, estar cierto de lo que hemos recibido, donde estamos, e ir a un replanteo. Y Dios está replanteándonos cosas. ¿Qué cosas nos está replanteando, por ejemplo, hoy? ¿Hay alguna cosa nueva? Aparentemente sí, en realidad no. Dios no cambia. Él no se mueve por novedades, por modas, por tendencias. No, Él no cambia. Lo que pasa es que Dios usa circunstancias para llamar nuestra atención y notar eso. Es como cuando uno dice, oh, qué buen pasaje, buen versículo, acabo de descubrirlo. Estaba ahí miles de años, claro. Pero estábamos tan distraídos, atentos a otras cosas. ¿Qué cosas está replanteando? Permítame ir diciendo algunas de las que también estoy aprendiendo. Hoy no podemos ser, momentáneamente, dadas estas circunstancias que van a permanecer, hemos dicho no podemos ser, por ejemplo, una congregación que congrega mayoritariamente, que congrega multitudinariamente, pero hoy más que nunca podemos ser congregaciones familiares. Hoy no podemos congregar presencialmente, hoy podemos conectarnos, estar contactados virtualmente. Y a pesar de eso, de nuestras reuniones virtuales, seguimos siendo una iglesia. No cambió. La iglesia como tal seguimos siendo. Pero necesitamos
mirar a ese replanteo. ¿Qué es lo que, entre comillas, está cambiando? A propósito, le recuerdo una cosa más. Dios no cambia. Él es inmutable. Su palabra no cambia. Su palabra es eterna. ¿Recuerda los aspectos del ministerio? Así que no está cambiando. Pueden cambiar formas, pueden cambiar circunstancias, pero Dios sigue siendo lo mismo. Y lamentablemente a veces nosotros tampoco cambiamos. Necesitamos reconocer este replanteo. En estas circunstancias entonces de pandemia mundial, algo que nos ha igualado, nivelado, no solo a una región, a un país, a todo el mundo. Así que cuando hablamos de estas cosas, es algo singular que nunca ha pasado en nuestro tiempo de existencia y nunca probablemente vuelva a pasar. Digo esto nada más para lo siguiente, así que para que no vaya usted a sentir, es que nosotros sí, ellos no, ellos sí, nosotros no, es a todos. Para que no vaya a caer en un complejo de Cristóbal Colón o algo por el estilo, ¿no? Es a todos. Entonces, ya que es a todos, lo que nos está pasando es común a toda la humanidad. Dicho, aquí hay algo que Dios está haciendo de una manera, yo no sé usted, en mi caso no puedo dejar de sorprenderme. Y supuestamente esto es parte de mi diario vivir y no dejo de estar sorprendido de cómo Dios ha movido estas circunstancias. Yo ya lo he dicho, yo no sé si Él lo mandó o no lo mandó, no conozco tanto, no tengo tal discernimiento, que te quiere decirlo, o no tengo tal atrevimiento por otro lado, pero estoy seguro que Dios está usando eso. Y aquí, una vez más, algo para toda la humanidad. Entonces, ¿qué es el replanteo? ¿Qué es lo que está cambiando en estas circunstancias? Permítame hablar de algunos aspectos en voz alta entonces de lo que Dios está replanteando. ¿Qué ha replanteado ahora? ¿Qué cambió? Algo que esencialmente haya cambiado. Pues en realidad son solo cosas circunstanciales, déjeme decirle. Permítame dar algunos ejemplos de lo que nos toca como creyentes. Por ejemplo, antes que nada quiero reiterar este aspecto. Esto es una crisis. ¿Qué es una crisis? Generalmente tiene una connotación negativa. Esto es un cambio con dolor. Por ejemplo, un cambio con dolor no es cierto cuando nos despiden. Hoy hay muchos que en una situación similar. Es un cambio con dolor. Pero podría haber un cambio con algo no doloroso positivo. En la misma área de trabajo, cuando nos ascienden. Fue un cambio, pero sin dolor, con más bien beneficio. Entonces, esto es una crisis, no cabe duda, que está afectando a todos en menor o en mayor grado. Ahora, la pregunta es, ¿qué produce la crisis? Bueno, todos dirían dolor. No necesariamente hemos dicho que viene con dolor, pero no es que la crisis trae dolor. La crisis, este cambio, no produce esto. Lo que hace la crisis es revela. Es como un terremoto, un temblor. Nosotros aquí en Perú estamos medianamente familiarizados con esto. Estamos en el mes de mayo, mes de temblores, uno de tantos meses. Si usted está en una zona, en un país que ha pasado, me entiende. La pregunta es, ¿qué produce un temblor, un terremoto? ¿Un terremoto qué afecta? Pues un terremoto no es que lo afecta, un edificio, una casa. Lo que hace es revela la calidad de la estructura, del fundamento. En el 2011 aquí en Perú tuvimos un terrible terremoto, terrible, tristemente célebre, que ha dejado sus huellas hasta ahora. Y una de las cosas que reveló, entre muchas, ¿no es cierto? Y saben los peruanos que me oyen, mis compatriotas, que por ejemplo en zonas famosas, en varias zonas, casas, edificios de material noble, se dice, o sea, bien construidos, modernos, se vinieron abajo. Y otras casas que no eran de material noble resistieron. ¿Por qué? El terremoto no fue lo que afectó. El terremoto puso a prueba, reveló que no habían sido construidas justamente como se dijo, como se acordó. No tenían la infraestructura. Así que una crisis no va a cambiar, lo único que va a hacer es revelar. Es como tener un chisguete, una botella de descartable y está llena de algo y nosotros lo apretamos. El apretar no va a producir, no va a generar, no va a crear lo que hay adentro. Sencillamente lo va a revelar, lo va a hacer salir. Eso es la crisis. Entonces, Dios en medio de las crisis, Él, ¿qué va a hacer? Va a usar esas circunstancias para revelar.
Pero no es su fin eso, su fin es que replanteemos. Recuerda, estamos hablando cómo mejorar el ministerio y vimos cómo Dios empieza con lo conocido, con lo que tenemos. Dios va a empezar donde estamos, desde donde estamos. Pero ahora Él nos va a mover al replanteo. Estamos diciendo qué cosas se están replanteando. Como iglesia, ¿qué es lo que no podemos hacer ya? No podemos congregar físicamente, presencialmente, yo diría geográficamente, ¿no? Muy con proximidad. Sin embargo, hoy podemos, y esto vamos a seguir hablando, hemos hablado y seguiremos hablando, podemos ¿qué? Conectarnos, podemos contactarnos. Así que no cambió la esencia. Lo que cambió sencillamente es un mínimo aspecto. Por ejemplo, antaño podíamos congregar físicamente, presencialmente, estar en una sala, en un auditorio, en un templo, en un edificio, como quiera que esté, físicamente. Y sin embargo, estar emocional, mentalmente ausente. ¿Sí? ¿Le suena? ¿Sí? Y eso al poder congregar. ¿No es cierto? Así que hoy también resulta ser que pasa. Hoy podemos estar conectados, hay mecanismos, dispositivos, plataformas donde podemos vernos y qué bueno. Y al mismo tiempo no estar. Porque tranquilamente yo puedo poner un nombre que no es el mío, puedo poner una foto que aparentemente es la mía y no estar. Así que no cambió. ¿Qué estamos diciendo? Se está revelando la verdadera realidad y Dios quiere replantear eso. Dios quiere cambiar esa realidad. Y entonces aquí Dios estaba haciendo algo trascendente, ¿no es cierto? Estaba llamando la atención de su apóstol. Obviamente que esto tiene que ver con aquellos que estamos comprometidos. Necesitamos entender, esa es nuestra responsabilidad. Nuestro privilegio es estar al frente y necesitamos como tales también nosotros ser sensibles a estos cambios, a estas necesidades y replantearlas. Porque a menos que nosotros lo hagamos, no podemos esperar que los demás lo hagan. Moisés le tocó pasar así, ¿no es cierto? Pasar 40 años en el desierto, terribles 40 años. Sin embargo, le servirían para los próximos 40 años, cuando estaría dirigiendo a su pueblo. Así que necesitamos este replanteo. ¿Qué cosas está replanteando Dios? Las cosas más importantes siempre. No estamos hablando de cosas triviales, frívolas, no, está replanteando. Permítame decirle otra circunstancia más que Dios está replanteando. Lo hemos mencionado ya. Antaño decíamos, en especial los varones o los padres que trabajan por el bienestar y para el bienestar de los hijos, yo no tengo el tiempo, yo no puedo estar en casa, yo tengo que trabajar. Hoy estamos en casa más que nunca. La pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Dios ahora de manera mundial, total, no solo congregacional, está diciendo, aquí está, el replanteo. Y lo está diciendo por varias veces, varios días, varias semanas y varios meses. ¿Y qué vamos a hacer? No puedo, no tengo el tiempo para leer la Biblia, para compartirla con mis hijos. Y aquí tenemos la oportunidad. ¿Está oyendo su voz? ¿Está escuchando el replanteo? Necesitamos oír. Sí, me temo que esta pandemia, obviamente, como tal, desde ese lado, es un cambio crítico doloroso. Para muchos está significando dolor y muerte. No sé su caso y nos condolemos y es terrible. Pero, como hemos dicho, Dios es el que su propósito es siempre bueno. Él es bueno y por eso no hace ningún mal. Todo lo hace para nuestro bien. Entonces pensemos qué es lo bueno que Él quiere hacer los cambios. Aquí necesitaba Pedro, volviendo a nuestro pasaje, recuerden, en su entendimiento, Dios tuvo que reiterarle hasta por 3 veces: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. En otras palabras, donde Dios interviene, Él hace la diferencia. Y Dios sabe dónde ha intervenido desde siempre: en el hogar. Y el gran cambio que yo personalmente, uno de los grandes cambios que creo que está dando antes que la iglesia, ¿sí sabe por qué? ¿Sabe por qué? Ahora me va a entender. Está dándolo en el hogar, la familia. En el matrimonio, la familia. Porque si no hay matrimonio, no hay familia, no hay familia, no hay iglesias. Así que en la iglesia, pastores pueden haber muchos, maestros igual. En la familia solo hay un papá, una mamá, un esposo, una esposa. Somos singulares. Así que Dios está, creo, una vez más, replanteando a lo básico, a lo que siempre estuvo y a lo que en primer lugar afectó Satanás. ¿Cómo está nuestro hogar en primer lugar? Así que lo que Dios limpió,
¿Le suena? Un día Él nos limpió a nosotros como individuos, como esposos. ¿Y qué ocurrió? Seguro fue algo tremendo. E hicimos evaluaciones, decisiones, resoluciones. ¿Se acuerda o ya se olvidó? Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Hoy, pero ustedes dicen, bueno, hoy mi vida, que esto, ¿qué? ¿Se volvió común? No, Él no lo limpió para eso. Así que Dios nos empuja hacia un replanteo. Tercero y penúltimo de lo que puede hacer Dios. Hemos visto que Dios empieza con lo conocido, con lo recibido, con lo reconocido. Segundo, Dios nos empuja a un replanteo. Tercero, Dios nos esclarece o Dios esclarece lo revelado. Y entonces Pedro está perplejo, dice el versículo 17, estaba perplejo dentro de sí, pensando lo que significaría la visión que había visto. Y entonces él no entendía, estaba perplejo, lo abrumó, si no, no sería nuevo. Si nosotros lo entendemos, ya no es nuevo. Y entonces dice, versículo 19, mientras Pedro pensaba en la visión, reflexionaba, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate, vente pues, y desciende, y no olvides de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Cómo no? Dios apeló a Pedro, qué privilegio, un éxtasis, una visión, para algunos que son tan místicos. ¿Qué más podría decir? ¿Y sabe qué? Y así entendió. Hay algunos que así vieran una mano escribir algo en la pared, no entenderían. Dicen, reconocemos que es la palabra de Dios y no nos habla, porque no abrimos la palabra de Dios. Así que Pedro estaba perplejo y a veces nosotros así, ¿no? Decimos, Dios, háblame y cerramos este libro. Estaba ahí y entonces, mientras él pensaba, Dios, el Espíritu Santo directo, ¿qué más quiero? Te tuvo que interrumpirle. Le dio detalles, levántate y desciende, y no dudes ya de ir con ellos, yo los he enviado. Sí, porque es nuestra limitación al fin, somos así, tenemos limitaciones, nuestra carne, nuestros intereses, etcétera, a veces son tan fuertes, que Dios Espíritu Santo va a tener que hacerlo. ¿Cómo sabemos la voz del Espíritu? La palabra. No son las opiniones de los maestros, pastores, teólogos, es lo que dice Dios. Así que Dios se va a esclarecer lo revelado. Miremos a la Escritura, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. A Dios nada lo sorprende. Nosotros somos los que a veces vivimos el día a día y olvidamos que somos gente eterna. Entonces Dios esclarece lo revelado. Por último, para terminar, no solo Dios empieza con lo reconocido o conocido, Dios nos empuja al replanteo. Tercero, Dios esclarece lo revelado, sino Dios finalmente va a efectuar la reafirmación. Pedro no estaba pensando, interviene el Espíritu directamente, ¿no es cierto? Él esclarece lo revelado y ahora Dios efectúa su reafirmación. Él, como le ha dicho, 3 veces le ha dicho Dios y con esa todavía. El Espíritu tuvo que intervenir una vez más, Pedro, ¿no? Como nosotros. Y entonces vienen los que había enviado Cornelio, él va, listo, ¿no? Ante ellos aparentaba muy dispuesto, ¿no? Porque Dios Espíritu le había reiterado. Y entonces llega a la casa y note lo que dice en el versículo 44, capítulo 10. Dice, y Pedro llega a la casa de Cornelio y allí entonces él comienza a hablar lo que sabía, su luz, recuerden lo conocido. Comienza a repetir como todo predicador, maestro, cuando le piden supuestamente de inmediato compartir algo, recuerda el último mensaje, lección, saca un bosquejo que tiene ahí y comenzó. Y mientras aún hablaba Pedro, note, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, de lo que él conocía, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo? Pedro siguió con su mensaje y ni siquiera pudo llegar al himno de invitación. Dios Espíritu Santo le interrumpió. Dios conocía, obviamente, pero era su luz, estaba repitiendo todo lo mismo que había predicado antes. Y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que leían. Y sobre los gentiles, palabra clave, se derramó el don del Espíritu Santo. Tenía que pasar eso. Una vez más, para aquellos que quieren mirar un hecho fuera de su contexto, esto del don del lengua, la señal, tenía que ser así, porque si no en ese momento que alguien dijera, qué lindo que en la iglesia estamos judíos y gentiles, alguien hubiera dicho, ¿y qué? ¿Y gentil? ¿Qué es eso? No,
La iglesia de Hechos capítulo 2 fue una iglesia de judíos. El primer gentil recién se estaba convirtiendo. Así que si no hubiera pasado esto, ellos dirían, ah, no, sobre los judíos sí ha pasado así, pero es diferente con nosotros. Por eso muchas veces se le llama el Pentecostés gentil. Tenía que pasar así. Hoy, por primera vez, había un gentil. Hoy se podía decir que en la iglesia habían judíos y gentiles. Tenía que pasar así. ¿Qué está haciendo Dios? Efectuando la reafirmación. Por haber obedecido a Pedro, aunque no entendiera mucho, a pesar de su resistencia, estaba experimentando una reafirmación. ¿Qué estamos hablando? Recuerde, estamos preguntando cómo podemos mejorar el ministerio. Recuerde, Dios empezó así con lo reconocido, con lo recibido, lo movió hacia el replanteo, empujó al replanteo, esclareció lo revelado y Él ahora efectúa la reafirmación. Qué bendición que es así, que no es por lo que entendemos, sabemos, es a pesar de eso. Pero mire lo que hizo, se produjo algo tremendo. Dios quiere hacer algo tremendo, pero recuerde, necesitamos ser sensibles a eso. En esta noche hay cosas que Dios quiere hacer de manera personal en usted y a través de usted. Tiene que usted ser sensible. Gracias, Señor, por tu palabra. Síguenos hablando y que podamos seguir oyéndote de manera muy atenta. En el nombre de Jesús. Amén. Le animo a que el día jueves nos siga. Continuaremos con nuestra serie.